Usualmente, las dobles ligaduras entre carbono y carbono participan en reacciones de adición directa, pero cuando se presentan de modo alternado, como en el 1,3-butadieno, se hacen evidentes propiedades químicas poco comunes. Por ejemplo, cuando el butadieno con enlaces alternados reacciona con el bromo, este último se adiciona a los extremos de la cadena del butadieno y la doble unión se mueve a la mitad de la cadena. A un compuesto que contiene dobles ligaduras alternadas se le llama sistema conjugado. Uno de los más usuales de estos es un anillo de 6 miembros que parece tener dobles enlaces alternados o conjugados. Esta sustancia es el benceno. Los dobles enlaces del benceno no son parecidos a los del butadieno o cualquier compuesto de cadena abierta. El benceno actúa casi como si fuera un hidrocarburo alifático saturado, particularmente con respecto al comportamiento químico de sus átomos de hidrógeno y a su estabilidad química. Enseguida examinaremos algunas propiedades químicas del benceno. Los isómeros del benceno proporcionan la clave para la estructura única del anillo aromático. Hay un solo isómero derivado del benceno que tiene dos grupos idénticos adyacentes. Por ejemplo, en el 1,2-diclorobenceno, esta imagen es diferente a esta, pero el compuesto es idéntico. Este hecho prueba que los dobles enlaces entre carbono y carbono en el benceno no están en una posición fija. Si así fuera, habría dos isómeros de 1,2-diclorobenceno. Por otro lado, los isómeros de diclorobenceno son tres, conocidos como formas orto, meta y para. Los nombres de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada para estos tres isómeros son 1,2-diclorobenceno, 1,3-diclorobenceno y 1,4-diclorobenceno. Sus nombres comunes son simplemente ortodiclorobenceno, metadiclorobenceno y paradiclorobenceno. La nomenclatura de los derivados del benceno, según el sistema de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, implica la numeración de los átomos de carbono del anillo y la denominación de los grupos unidos a ellos. Por ejemplo, los siguientes compuestos del benceno se nombran con el sistema de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. 1,3-dicloro-2-bromobenceno. 1,1-cloropropil 3-metilbenceno. 4,4-diclorodifenil tricloroetano o DDT. 1-metil-2,4,6 trinitrobenceno, también llamado trinitrotolueno o TNT. Es bueno familiarizarse con los nombres triviales de algunos derivados del benceno, como tolueno, cuando tiene un radical metilo en el carbono 1, fenol, cuando tiene un radical alcohólico en el carbono 1, u ortogileno, cuando tiene un radical metilo en el carbono 1 y otro en el carbono 2. El radical derivado del anillo bencénico, C6H5, se llama comúnmente grupo fenilo. Así, el tetrafeniletano es este, siempre y cuando sea simétrico. A menudo, el nombre común o comercial de un compuesto orgánico puede ser derivado de la nomenclatura de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada para el compuesto. El herbicida 2,4-D se deriva, obviamente, del nombre ácido 2,4-dicloropenoxidacético. Otro herbicida, el ácido 2,4,5-tricloropenoxidacético, que tiene características un poco diferentes, como destructor de maleza, se llama comúnmente 2,4,5-T.
El nombre comercial del plástico teflón se puede derivar del nombre del monómero a partir del cual se hace 1,1,2,2-tetrafluoroetano. Los compuestos aromáticos pueden tener una o varias ramificaciones. Estas pueden ser con distintos grupos funcionales. Los ésteres son los más comunes, pues muchos tienen olores muy agradables y algunos son sabores comunes. Por ejemplo, el aceite de gluteína es el éster derivado del ácido salicílico y el alcohol metílico. La industria de los perfumes sintéticos depende en gran parte de la química de los ésteres. Muchos aceites esenciales naturales son ésteres y en el área de los cosméticos el químico se ha visto obligado no solo a duplicar, sino a mejorar la naturaleza en algunos casos. La oxidación de un hidrocarburo aromático demuestra la estabilidad del anillo bencénico. Por ejemplo, la oxidación con permanganato de potasio alcalino actúa sobre los grupos laterales, pero no afecta el anillo bencénico. Si el anillo bencénico contiene dos cadenas laterales de hidrocarburos, ambos grupos serán oxidados a grupos carboxilo en el anillo bencénico, pero este último permanece inalterado. A partir de una evidencia experimental, sabemos que el benceno tiene varias propiedades que lo hacen diferente de otros hidrocarburos. No entra en reacciones de adición con los halógenos más activos, ni con hidrógeno, ni con los agentes oxidantes que de ordinario reaccionan con hidrocarburos no saturados. En cambio, los átomos de hidrógeno del benceno se sustituyen muy fácilmente por halógenos, radicales alquilo y muchos otros grupos, mientras que el anillo de 6 carbonos es notablemente estable frente a todos los reactivos, excepto los más vigorosos. En el anillo de benceno, todos los átomos están en un plano y las tres uniones alrededor de cada átomo están entre sí a ángulos de 120 grados. Tomando en cuenta estos hechos experimentales, examinemos el enlace de la molécula de benceno. En el anillo bencénico, cada átomo de carbono está enlazado a tres átomos vecinos por medio de orbitales híbridos sp2. Estos enlaces alfa quedan en un plano espaciados en ángulos de 120 grados y enlazan entre sí a los átomos de carbono en un anillo de 6 miembros. Cada átomo de carbono está enlazado a un átomo de hidrógeno. Así, cada uno tiene 3 enlaces. El orbital P restante de cada átomo de carbono, directamente perpendicular al plano de los híbridos sp2, contiene un electrón. Este orbital P se superpone con orbitales P, similares de ambos carbonos vecinos, y así los electrones del enlace pi en el benceno no están localizados, sino que se extienden sobre todo en el anillo de carbonos. Como resultado, los enlaces pi en el anillo de benceno forman un par de lóbulos con forma de rosca que están arriba y abajo del plano del anillo. Para mostrar la estructura de la molécula de benceno con fórmulas convencionales, debe ampliarse la representación del modelo que se describan las propiedades significativas de esta sustancia. Un simple diagrama hexagonal con dobles ligaduras alternadas no es suficiente, pero en combinación a la estructura alternada se comunica la idea de la no localización electrónica como se formula en la teoría de la resonancia.
Se ha sugerido que los enlaces no localizados se representen con un círculo dibujado dentro del hexágono. De todos modos, no tenemos una fórmula estructural simple que describa adecuadamente las fórmulas de la molécula del benceno. Se ha sugerido que la estructura del benceno es intermedia entre las dos formas representadas. Esta es la esencia de la resonancia, dos estructuras moleculares idénticas por la disposición de los átomos, pero con diferentes configuraciones electrónicas. Contribuyen a la estructura real de una sustancia. Así, se dice que la molécula de benceno es un híbrido de resonancia. Debe subrayarse que el concepto de resonancia es un modelo diseñado para explicar ciertos factores experimentales y teóricos. En consecuencia, la idea de resonancia es solo un intento de describir la estructura real de ciertas moléculas como el benceno. El enlace hidrógeno puede explicar la formación de una estructura anular dentro de una molécula simple, como el O-nitrofenol. La atracción electrostática entre el oxígeno adyacente y los átomos de hidrógeno es un enlace hidrógeno. Ya que esto constituye la formación de un anillo, algunas veces se le llama una forma de quelitación. Usualmente, las estructuras tipo quelato son muy estables y podemos esperar que el O-nitrofenol actúe como molécula más independiente o no asociada que el meta o el parafenol. También los aromáticos se utilizan para la creación de polímeros. Un ejemplo clásico de polimerización por condensación es la reacción entre fenol y formaldehído. Esta reacción conduce a los productos comúnmente llamados baquelitas de Baekeland, el descubridor en 1909. El formaldehído actúa como una molécula bifuncional y el fenol como una trifuncional, con el resultado de los puentes CH2 y CH2O-CH2 entre las posiciones orto y para del fenol. Forman una red tridimensional. De un modo muy simplificado, se puede representar la química de la reacción entre fenol y formaldehído de la siguiente manera. La posibilidad del fenol de reaccionar como molécula bifuncional o trifuncional explica la gran diversidad de pesos moleculares y propiedades logradas con esta reacción. El polímero se puede ajustar en peso molecular y en estructura dimensional para que sirva, por ejemplo, como adhesivo excelente, resina para moldear, para barnices o como agente cementante en la fabricación de ruedas abrasivas y lijas.